Equipo, buenas tardes. Vengo regresando del trabajo, venía caminando para despejar un poco la mente y pensar un poco de cosas. Y en esta caminata decidí por fin grabar este video porque quiero contarles lo que he decidido sobre mis metas. También decidí grabarlo para YouTube porque quiero explayarme con todo esto que he estado pensando sobre estos temas. Y para empezar, tengo que darles un poco de contexto sobre mí. Iré saltando un poquito en el tiempo porque así es como pude bajar la idea aquí en la libreta, espero no confundirlos. Para empezar a darles un poco de contexto sobre mí, tiene poco más de un año que yo empecé a crear contenido acerca del voleibol y relacionado a mi carrera, que es el diseño gráfico. Fusioné estas dos cosas que creo yo sé hacer bien y fue que empecé a crear este contenido. Con el paso del tiempo que iba subiendo los videos, empecé a encontrar un contenido que a ustedes y a mí me estaba gustando. Uno de ellos es diseñando uniformes para equipos de voleibol. Bueno, cuando yo empecé a hacer contenido en redes sociales, me puse ciertas metas, que por ahí debe estar el video, que no he llegado a ninguna de esas metas, pero me ha servido de enfoque para seguir haciendo el contenido. Una vez que llegue a esas metas, pues obviamente cambiaré a otras. Con el paso del tiempo, seguía subiendo videos, veía que a ustedes les iba gustando, un par de ellos se iban virales, bueno, lo que para mí es un video viral, y en las redes sociales empezaba a sonar el tema de la liga de voleibol profesional aquí en México. Pasan las semanas, pasan los meses y las cuentas empiezan a confirmar la noticia. Se confirma la liga de voleibol profesional aquí en México y que estará dando inicio y que estaba dando inicio o que dio inicio, ¿cómo sería? Y que anunciaron que daba inicio con la rama femenil. Hasta ahí yo emocionado porque saqué un par de videos acerca de esa noticia, especulando un poco de cosas. Siguen pasando los días, siguen pasando las semanas. Los equipos confirmados en la liga profesional empiezan a crear sus cuentas, empiezan a hacer posteos. Salen todos los equipos confirmados para esta temporada o para la temporada con la que iba a empezar. Y yo no contaba con que los equipos empezaban a sacar publicaciones para ir a hacer pruebas, para irte a probar a sus equipos. En este caso, para la rama femenil. Pasan las semanas, se siguen confirmando los equipos, se siguen confirmando jugadores, fichajes del extranjero. Y a pocas semanas de empezar la liga, seguí yo creando contenido acerca de esta. Da inicio a la liga de la rama femenil. La verdad es que fue una excelente temporada. A mí me gustó bastante. Sintonicé casi todos los partidos. No siguiendo a uno en particular porque soy fan del voleibol y como son equipos nuevos, aún no me decidía por qué equipo irle. En lo que se va desarrollando esta temporada de la rama femenil, va sonando también la noticia que pronto se estarán dando actualización sobre la rama varonil. Y es aquí cuando empieza a hacer un poco de caos dentro de mí. Termina la temporada de la rama femenil de la Liga de Voleibol Profesional aquí en México y sale la noticia de que se confirma la temporada en la rama varonil. Y para poder continuar con la historia, tengo que abrir un pequeño o gran paréntesis y regresarme hasta el 2015. Ese año en particular lo recuerdo triste y amargo, o feliz y amargo, emociones polarizantes, porque fue el año en el que yo salí de la prepa para entrar a la universidad. Es el año donde creo yo mejor me desempeñaba en el voleibol, pero también fue el año donde yo precisamente dejé de jugar voleibol en ese nivel que tanto me gustaba. Para aquel entonces yo tenía 17 años y uno de mis más grandes sueños era jugar voleibol de manera profesional y poder vivir jugando este deporte. Por la responsabilidad de estudiar una carrera es que yo dejé de jugar. Entre el trabajo y la escuela no tenía oportunidad de viajar para poder ir a entrenar al equipo de mi universidad. Y así es como poco a poco siento que ese sueño cada vez se va yendo muy lejos. Pasan un par de años, pasan un par de eventos canónicos en mi vida y yo termino en terapia por salud emocional. Llegué por unos problemas, pero me quedo por muchos otros que no sabía que tenía. Y uno de esos problemas muy importantes para mí era mi relación con el deporte, el voleibol. Yo vivía frustrado con la vida, con el universo, con la gente, conmigo mismo, porque no pude cumplir ese sueño de jugar voleibol profesionalmente y sentía que el tiempo se me estaba yendo. Pues ahí en terapia aprendí y entendí que ese no era mi camino, porque tenía que cumplir con muchas otras responsabilidades. Y también aprendí que podía seguir jugando al voleibol, pero ya no como un objetivo, sino como un hobby. Aceptar esta decisión creo que ha sido de las decisiones más difíciles en mi vida, porque si no viviría jugando al voleibol, pero al mismo tiempo odiándolo. Pasan los meses, pasan los años y yo por fin asimilo esa historia, que el jugar el voleibol profesionalmente no es mi camino. Y curiosamente empecé a disfrutar el voleibol de diferente forma. Bueno, hasta aquí cierro este paréntesis que necesitaba que ustedes tuvieran este contexto para yo poder continuar con la historia. Hice una parada técnica porque tuve que cambiar la batería de la cámara, pero continuamos. Con este contexto sobre mí y mi pasado con este deporte, llegamos al año 2025, que como ya les había mencionado, es justo el año donde yo empiezo a hacer contenido de forma más frecuente sobre el voleibol y también donde se confirma la Liga de Voleibol Profesional aquí en México. El torneo en la rama femenil comenzó ese año, las cuentas oficiales empiezan a confirmar los equipos y algo padre que me gustó que hicieron los equipos es que abrieron pruebas para que jugadores se fueran a probar justamente a sus equipos. Para este punto yo ya me había planteado varios objetivos: seguir creando contenido relacionado al voleibol y a la liga, y por ahí está el video donde hablé justamente de esto, que quería prepararme física y emocionalmente para ir a hacer pruebas a algún equipo. Para este punto no sabía qué equipos estaban confirmados, no sabía dónde iban a estar los equipos, no sabía
cuál iban a ser las sedes, nada. Yo solamente me iba a preparar por si la oportunidad se daba. Vuelven a pasar los días, las semanas, los meses y se confirma un equipo aquí en el estado de Querétaro. En este video justamente yo hablé que me estaba preparando por si la oportunidad se daba. Hice una predicción, una tipo predicción donde yo suponía que iba a haber pruebas, que iba a haber un equipo aquí en Querétaro y que podía irme a probar a ese equipo. Tuve la oportunidad de asistir a la rueda de prensa donde se firmó el convenio de participación de este equipo de Querétaro a la liga, que es el equipo Dragones de Querétaro. Y aquí es donde yo me empecé a emocionar muchísimo más. Paralelo a esto, nos llega la oportunidad de hacer un torneo de feria del lugar de donde yo soy originario. Decimos que sí porque justamente la presidencia de ahí ya nos tenía contemplados. Este torneo lo organizamos entre mis hermanos y yo y nos dan una fecha, que era el 11 y 12 de julio. Yo también súper emocionado porque íbamos a realizar otro torneo de feria, iba a conocer nueva gente, los equipos, ya saben, todo este ambiente que se vive dentro de un torneo de voleibol. Se iba acercando la fecha, más y más y más pasaban los días y dan la fecha para ir a hacer las pruebas a este equipo de Querétaro, a Dragones de Querétaro. ¿Y qué fecha creen que fue? Justamente el 11 y 12 de julio. Y es aquí donde yo me vi en un dilema bastante complicado. Le comenté a mis hermanos que justamente las fechas de la prueba iban a ser las fechas o los días en los que íbamos a hacer el torneo de feria. Tengo dos hermanos, un mayor y uno menor. Mi hermano menor me dijo, vete a hacer las pruebas, no te preocupes. Mi hermano mayor me dijo, pues es que es una responsabilidad que ya nos habíamos aventado y justamente sí, ya habíamos dicho a presidencia que íbamos a realizar el torneo y no sabía qué hacer. Y estábamos a una semana donde iba a ser el torneo de feria y las fechas para ir a hacer las pruebas. No sabía qué hacer, no sabía qué decidir y por un momento pensé ir a hacer las pruebas, pero eso implicaba dejarles el trabajo tirado a mis hermanos porque estábamos con el personal contado para realizar el torneo y también yo realicé videos invitando a la gente para que fuera al torneo y siento que iba a quedar mal con la gente que llegó a ir, si es que algunos fueron, y decidí no ir. Siento que es otra de las decisiones más difíciles que he tomado a nivel personal dentro del ámbito deportivo, específicamente en el voleibol. Decidí no ir a las pruebas. Esto implicaba dejar pasar mi última oportunidad, o la que yo creo que es mi última oportunidad para jugar a nivel profesional, para poder cumplir este sueño de jugar en una liga de voleibol profesional aquí en México. Y hasta la fecha podría decirles que me ha estado golpeando esta decisión. Llega el día del torneo de feria, el día de las pruebas. Yo me encuentro en el estado donde realizamos este torneo de feria. La verdad es que con toda la buena cara, con todo el buen gusto, con toda la alegría fui a ese torneo. De hecho les realicé varios videos donde les mostré los juegos de la rama femenil y de la rama varonil. De hecho también subí un video a YouTube del blog de lo que pude grabar en esos días. Y termina el torneo de feria, terminamos el torneo de feria y me sentía vacío, me sentía triste por esta decisión que había tomado. Y es aquí donde yo decido sacar estas emociones, este sentimiento. Decidí escribirlo porque justamente en el pasado ya había vivido esto, ya había vuelto a tomar esta decisión de dejar pasar este sueño para mí. Y si me permiten les voy a leer lo que escribí. Espero a algunos de ustedes les funcione, les haga ruido estas palabras que escribí y les sirva no de consuelo, sino para poder asimilar de buena manera esta noticia y esa decisión que tal vez ustedes también están tomando, que van a tomar o que tomaron, y que sepan que no son los únicos, que hay mucha gente pasando también por esto y que afortunadamente o desafortunadamente es parte del proceso que todos los deportistas tenemos, ya sea a nivel profesional, a nivel amateur o simplemente por hobby. Hoy dejé mi sueño y ahora no puedo dejar de pensar en él. Hay decisiones que no se sienten como decisiones, se sienten como renuncias. Hoy tuve que dejar mi sueño de ser jugador profesional de voleibol cuando más ganas tenía de lograrlo. Y lo peor no fue dejarlo, fue saber que sí podía. Desde siempre he sido un amante del voleibol, no solo jugarlo, vivirlo, verlo, entrenar, competir, organizar partidos, crear equipos, organizar torneos. Literalmente construir una parte de mi vida alrededor de este deporte. Pero a los 18 años, cuando muchos apenas comienzan su camino, yo tuve que detener el mío. No porque no quisiera, no porque no tuviera el nivel, sino porque la vida me alcanzó. Tuve que empezar a trabajar, pagar mi carrera universitaria, cubrir los gastos que no podía ignorar, y en medio de todo eso tuve que tomar una decisión: seguir persiguiendo un sueño incierto o hacerme responsable de mi realidad, y elegí lo segundo. Pero nadie te dice lo que pasa después de tomar una decisión así, porque no es solo un ok, ya sigo con mi vida. No, te quedas pensando, ¿y si lo hubiera logrado? Y cuando sabes que tenías el talento para lograrlo, esa pregunta pesa aún mucho más. Esa decisión me pegó tanto que tuve que trabajarla en terapia, porque seguía jugando al voleibol, pero ya no era lo mismo. Jugaba desde la frustración, desde la comparación, desde lo que ya no fue, hasta que entendí algo importante. Tenía que dejar de ver el voleibol como algo que perdí y empezarlo a ver como algo que aún tenía, y poco a poco volví a disfrutarlo. Pero la vida es muy rara, porque justo cuando sientes que ya superaste algo, la vida te vuelve a poner enfrente de eso. Hoy en día hago contenido de voleibol, organizo, juego, estoy metido más que nunca dentro de este deporte, y ahora hay una liga profesional de voleibol en México, y he decidido prepararme para ir a hacer pruebas. ¿Y qué creen? Es inevitable. Volví a pensar en ese sueño. Fue donde algo hizo clic en mi cabeza.
pasa. A veces no necesitamos la respuesta, solo acomodar el ruido interno para poder escucharnos mejor. Y entendí esto. No es casualidad que justo ahora, que es donde estoy más metido en el voleibol, pero desde otro ángulo, ese sentimiento haya regresado. No es retroceso, es profundidad. Es como si todo lo que haya construido me hubiera acercado otra vez a la raíz de por qué empecé. Y también entendí otra cosa muy fuerte. Yo ya hice lo difícil una vez. Tomé una decisión dura, me hice responsable, pasé por el golpe emocional, fui a terapia, reconstruí mi relación con el deporte. Y eso creo que no lo hace cualquiera. Y eso cambia todo, porque si hoy decido intentarlo una vez, no lo hago desde la ilusión ingenua, lo hago desde alguien que ya sabe perder, que ya sabe adaptarse, que ya sabe reconstruirse. Y eso en el deporte pesa mucho más de lo que parece. Y cuando aparece esa voz de ¿y si ya es tarde? También aprendí a responderle con otra pregunta. ¿Tarde comparado con quién? ¿Y para qué tipo de historia? Porque mi historia no es la que empezó a los 14 años, con todo a favor. Es la de alguien que tuvo que pausar, reconstruirse, y aún así sigue sintiendo el llamado. Y eso no es una desventaja, es una historia poderosa, dentro y fuera de la cancha. Así que hoy entendí algo. No estoy persiguiendo solo ser profesional, estoy buscando cerrar un ciclo conmigo mismo, pero desde un lugar más sano y más maduro. Y hay otra cosa que tengo claro. Ir a intentarlo no es traicionar la decisión que tomé a los 18 años. Es honrar que todavía hay algo dentro de mí que quiere hacerlo, que quiere intentarlo. Porque hay dos tipos de peso. El de haberlo intentado y no lograrlo, y el de nunca haberlo intentado cuando todavía podías. Y ese segundo dura mucho más. Así que no estoy empezando tarde. Estoy empezando de diferente forma. Si tú también has tenido que dejar un sueño, pregúntate esto. ¿De verdad ya terminó o solo lo pausaste? Esto es algo que yo había escrito un día después, 2 días después de haber terminado este torneo de feria, donde justamente iban a ser también los días de prueba para este equipo. Y no he actualizado el texto, no he actualizado lo que siento con esta noticia, o sea, con el asimilar que ya no fui, con asimilar que este ya no es mi camino, al menos de buscar ser jugador profesional, y que no está mal. Creo que hay caminos para algunos, hay caminos para otros. Este no era el mío, el de ser jugador profesional creo que no era el mío. Por mi edad, creo que lo más sano es soltarlo, aceptarlo. Tampoco estoy tan viejo, pero creo que este tipo de equipos, este tipo de ligas, si bien busca la experiencia con algunos jugadores con mucho mejor trayectoria que yo a nivel profesional dentro del voleibol, también buscan gente joven, gente nueva. Sangre nueva, no estas viejas momias. Gente con esta hambre de comerse al mundo en este deporte. Como lo dije en el texto, esta decisión difícil ya la había tomado en el pasado, la vuelvo a retomar esta vez. Creo que con una madurez mucho mejor, lejos de frustrarme, lejos de enojarme con la vida, con el universo, con lo que quieran ustedes ver. Me emociona mucho saber que ahora estoy apegado a este deporte de diferente forma, creando contenido para ustedes, creando contenido para redes sociales, creando contenido porque a mí me gusta hacerlo, me gusta este deporte, me gusta combinar estas ramas, el voleibol, mi pasión por el voleibol, mi pasión por crear contenido y mi carrera que estudié, que es el diseño gráfico, que fusionándolas se puede lograr un buen resultado. Y para terminar este video, que ya se fue bastante largo, me gustaría que si alguno de ustedes que está viendo este video y está pasando por lo mismo o pasó por lo mismo y no ha tenido esa valentía, no ha tenido el tiempo, no ha tenido la conciencia para retomar ese sentimiento que yo sé que vive dentro de nosotros, de llegar a hacer algo más en este deporte o en el deporte que ustedes quieran, y aceptar su deporte de forma sana, porque no está bonito convertir todo lo que ya viviste, todo lo que jugaste, todo lo que competiste y transformarlo a algo feo porque simplemente no pudiste lograr una meta. Creo que no está padre. Si puede servirles de algo mi experiencia, mis anécdotas, tómenlas para bien, sigan practicando su deporte, no lo dejen, el deporte es muy sano, sigan jugando, sigan compitiendo, persigan otros objetivos sanos dentro de su deporte. En mi caso, que es el voleibol, tengo otros objetivos ya no relacionados meramente a jugar, sino relacionados a otro tipo de cosas. Espero que este video les haya gustado. Está raro decir esto porque creo que nunca lo había dicho, pero suscríbanse, denle like, compártanle este video a una persona que creen que está pasando por lo mismo, o pasó por lo mismo, o creen que va a pasar por lo mismo, y espero les ayude. Nos vemos en el siguiente video.